considerado para venir a exponer, así que muchas gracias a toda la organización por su invitación. Hoy día en la mañana tengo varias charlas, así que van a quedar medio mareados conmigo probablemente después de la mañana. Trataré de no que mi acento no se marque tanto, porque si no, no me van a entender. El acento, como ustedes saben, de Chile no es tan fácil de entender, así que trataré de hablar un poquito más neutro. El primer tema de esta presentación, tal como se ve acá, es sobre técnicas de identificación y tipificación en Acinetobacter baumannii. Desde mi punto de vista personal, esta especie bacteriana ha sido el foco de mi investigación por lo menos durante 10 años. Les voy a contar, vamos a empezar con esta temática, pero las temáticas, tal como ustedes probablemente ya vieron en el programa, se centran en otros aspectos de este patógeno, que tiene una alta importancia no solamente en países con diferentes realidades, sino que es un problema transversal que, como vamos a ver, ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un patógeno prioritario para hacerle frente, sobre todo por su capacidad de resistencia a antibióticos. En primer lugar, la charla está orientada sobre cuáles son las técnicas recomendadas para identificar y tipificar. Y para eso, primero tenemos que definir qué significa tipificar y qué significa identificar. Identificar, tenemos, por ejemplo, en este caso, algo muy simple, un ejemplo, tenemos el ejemplo, digamos, con autos, con vehículos, en los cuales nosotros, siguiendo las características macro de lo que estamos observando, somos capaces de decir, esto efectivamente es un auto. ¿Cómo podemos identificarlo? Sabemos que tiene puertas, que tiene ruedas, que tiene un motor, que tiene una estructura, y eso nos permite decir, estamos en presencia de un auto. Pero los autos tienen diferentes versiones, diferentes modelos, diferentes variaciones. Entonces, tenemos diferentes modelos de autos, pero todos caen dentro de esto. Por lo tanto, de forma bien simple, identificar se trataría de este proceso, y tipificar significaría este proceso. Dentro del género Acinetobacter existe una gran dificultad y una gran problemática. Con las técnicas tradicionales de identificación bacteriana, digamos pruebas fenotípicas, Acinetobacter no es capaz de ser diferenciado dentro de los miembros del mismo complejo, y eso lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante. Entonces estas son las dos diferencias, y como son distintos, si las mezclamos sería un error porque estaríamos mezclando peras con manzanas. Tipificar entonces no es lo mismo que identificar. Y este gráfico es muy bueno, esto yo lo uso en mis clases y hasta el día de hoy lo sigo usando, no pasa de moda porque justamente da cuenta de la taxonomía bacteriana en los distintos niveles de taxonomía bacteriana, en que la identificación cae en este nivel, en que podemos identificar familia, género, especie. Y en este caso podemos llegar, por ejemplo, en el caso de Acinetobacter, a que es Acinetobacter baumannii, por ejemplo. Pero la tipificación tiene otras técnicas, que una vez que ya se conoce de qué especie estamos hablando, seríamos capaces de tipificarlo y saber si es el mismo clon, no es el mismo clon, y eso vamos a ver qué implicancias epidemiológicas tiene. Otra implicancia, por ejemplo, los coli. Esto es algo que yo también trato de recalcar cuando uno habla con estudiantes del área y les pregunta coli, ¿dónde lo encuentra? Escherichia coli normalmente se encuentra en el intestino como parte de la microbiota. Pero no todas las coli son, por decirlo de alguna forma, beneficiosas. Hay algunos serotipos que son enteromorrágicos, otros que presentan el problema del síndrome hemolítico urémico. Por lo tanto, no todos los coli son iguales. Y ahí es donde la serotipificación, sobre todo para saber el biotipo, es importante. Y ahí estamos hablando de tipificación o tipado. Y por lo tanto, como son conceptos diferentes y técnicas diferentes, los equipos y las metodologías que se utilizan son distintas. Lo clásico que nosotros hasta el día de hoy seguimos enseñando en nuestra facultad, porque esto es en la base de lo que es la identificación bacteriana, es lo que nosotros denominamos la escala de batería bioquímica. Que son los 5 tubitos que entregan información sobre las características metabólicas de un determinado microorganismo.
sabe si es capaz de fermentar ciertos azúcares, si es capaz de utilizar ciertas fuentes de carbono. Esto se ve con el viraje del color del medio. Algo muy bonito que funciona muy bien hasta el día de hoy, pero en algunos lugares, sobre todo, por ejemplo, en nuestro hospital, en Concepción, se están utilizando equipos semi-automatizados que muy probablemente muchos de ustedes ya están familiarizados también, como el caso de Vitec y de Phoenix, que es la automatización de este mismo proceso. Obviamente para un establecimiento de salud que tiene un alto flujo de muestras, este tipo de equipo es fundamental para que el laboratorio siga funcionando de manera correcta, ya que con un alto flujo de muestras sería imposible hacerle a todas las pruebas fenotípicas clásicas. Ahora en Chile tenemos la introducción de la tecnología de MALDI-TOF. Esto no está altamente diseminado en los hospitales en nuestro medio, pero sí hay algunos que sí lo poseen y que es aún más rápido, ya que consiste en la incidencia de una radiación de alta frecuencia y que lo que genera la descomposición de los componentes bacterianos, los cuales luego son sometidos a un campo electromagnético, y esto entrega un perfil de migración, porque se calcula la proporción entre masa y carga. Y cada bacteria tiene una huella digital que es típica. Por ejemplo, Acinetobacter baumannii tiene una huella en el MALDI-TOF que es característica, Escherichia coli tiene una, Klebsiella pneumoniae tiene otra, y así luego se van comparando las muestras problemas que uno tiene y compara las bases de datos. Obviamente es mucho más rápido, pero es más caro, y se necesita además personal capacitado para poder hacer funcionar esto. Las técnicas de tipificación son distintas, en donde la técnica estándar corresponde a la electroforesis en campo pulsado. Esto lo vamos a ver un poco más en detalle durante la presentación. Hay otras técnicas tales como MLST o REP-PCR que también se utilizan, pero la técnica estándar es esta. En el caso de Acinetobacter, específicamente, este es un género bastante heterogéneo que ha ido sufriendo cambios en el tiempo. Originalmente se clasificaba como Moraxella, luego ha sufrido cambios taxonómicos hasta que el día de hoy se conoce como Acinetobacter. ¿Qué ha generado esto? Que años atrás se confundían con otras especies dentro de otros géneros. Por eso que considera que estos cambios taxonómicos han impedido el estudio adecuado de este patógeno, porque se confundía con otros, se clasificaba en otros géneros. Algunas de estas especies han sido clasificadas previamente bajo al menos 15 nombres genéricos distintos. Por lo tanto, es una historia, una dinámica evolutiva bastante activa en la taxonomía del género. Y en 1971, ahí fue donde realmente se creó el género Acinetobacter y que solamente debería incluir bacterias gram negativas, inmóviles, oxidasa negativa. Esas son las características macro o características generales típicas de Acinetobacter, del género. Todos los Acinetobacter, ya sea Acinetobacter baumannii, nosocomialis, radioresistens, etc., todos cumplen con estas tres características que son bacterias gram negativas, inmóviles, oxidasa negativa. Y a la adición de gram, uno siempre dice que se vería bonito que sean gram negativa, inmóvil y oxidasa negativa. Muchas veces, probablemente alguien que ya se haya topado con Acinetobacter acá en el auditorio, debe haber hecho una adición de gram y se da cuenta de que no se veían bacilos como normalmente uno esperaría que se vieran los bacilos, como en el caso de coli o el caso de Klebsiella. Se ven cocobacilos, muchas veces como diplococobacilo, pero tampoco se ve muy clara la tinción de gram. Se considera entonces cocobacilo gram negativo, Acinetobacter, no fermentador de glucosa, no móvil, no fastidioso, crece con medios nutritivos clásicos, catalasa positivo, oxidasa negativo y aerobio estricto. Y aquí es donde yo, por ejemplo, a mis estudiantes siempre les explico que hay una dificultad en reconocer en Acinetobacter, identificarlo, porque es negativo para todo. Uno normalmente llega por descarte. A lo único que es positivo es catalasa, pero catalasa normalmente se usa en la identificación de gram positivos. Es una prueba que se puede usar como complementación, pero normalmente da negativo, no fermentador, no es móvil, es oxidasa negativo, es todo negativo. Es gram negativo.
Y esto tenemos esto es una figura de un paper francés, es que además se define como gran variable, entonces estamos hablando de un coco-bacilo, o sea, no cocácea ni bacilar, gran variable, y que todas las reacciones son negativas. Entonces no es tan fácil identificarla, porque no tiene una característica que diga, esto es Acinetobacter. Y en las placas, esto por ejemplo acá en sangre, todos los Acinetobacter se ven iguales. Entonces fenotípicamente no es tan simple hacer la identificación. Y aquí es donde se nos complica aún más la historia. Porque hace no mucho tiempo, esto es 2012, pero esto fue presentado ya en un congreso del año pasado, que se hace cada 3 años un congreso exclusivamente para estudiar la biología de Acinetobacter, en que se define el complejo Acinetobacter baumannii. Y el complejo Acinetobacter baumannii está formado por Acinetobacter piti, que originalmente era la genoespecie 3, Acinetobacter nosocomialis, que era originalmente la especie 3CTU, Acinetobacter baumannii, que es la genoespecie tipo, que es la genoespecie 2, Acinetobacter seiferti, que hace no más de 2 años se le puso un nombre, antes se llamaba cercano a 3CTU, y tiene ahora el nombre de Seiferti en honor a Harald Seifert, que es un investigador alemán que ha trabajado durante muchos años en Acinetobacter, y Acinetobacter dyshorni también, que está en honor a Leni Discon, una investigadora holandesa que también lleva muchos años trabajando en esto. Todos estos son los Acinetobacter que tienen una alta implicancia en clínica. No hay que pensar que todos los Acinetobacter son patógenos. Al día de hoy se han descrito alrededor de 50 especies, si no más, de Acinetobacter, de los cuales solamente tenemos 5 que son altamente patógenos, que tienen una implicancia en clínica, de la cual Acinetobacter baumannii es la principal. Pero ellas no se pueden diferenciar entre sí, fenotípicamente. Todas dan las mismas reacciones. Si se hace la típica reacción de oxidasa, si se hacen los tubos, digamos, la batería bioquímica, todas dan iguales. Entonces nosotros en nuestro país estamos adoptando ahora el cambio de identificarla o reportarla como Acinetobacter especie, Acinetobacter SPP. Porque con las metodologías de rutina en un hospital no podemos llegar a la identificación. Todas dan igual, todas se ven iguales. ¿Y cómo se ven? Medio TCI, no da cambio porque no es fermentador, oxidasa negativo, movilidad, no da movilidad, y la prueba OF da solamente que es fermentador, es aerobio estricto. Obviamente no da reacción Entonces, las pruebas fenotípicas clásicas solamente nos permiten llegar a este nivel, en la identificación. Recuerden la escala de estratificación, los niveles de identificación. No podemos llegar a la especie, solamente llegamos al género, Acinetobacter SPP. Probablemente sean Acinetobacter baumannii, porque son los que tienen mayor implicancia clínica. Pero como no lo sabemos con certeza, porque estas pruebas no son capaces de tener ese nivel de resolución, se informan como Acinetobacter SPP. ¿Y por qué es importante hacer esta identificación? Es importante porque hay muchos estudios, de hecho hay una publicación que la vi ayer, que tiene un estudio muy similar, en que el resultado clínico de infecciones causadas por los diferentes miembros del género es diferente. Por ejemplo, esto fue un estudio publicado en el año 2015, en el cual se calcula la probabilidad de sobrevivencia de pacientes infectados por Acinetobacter, bacteremias causadas por Acinetobacter, en el lapso de 30 días. Si las bacteremias fueron causadas por Acinetobacter susceptible, la probabilidad de sobrevivencia está alrededor del 90%. Cuando esta bacteremia fue causada por miembros del complejo Acinetobacter baumannii, pero que no eran baumannii, podría ser Acinetobacter piti, nosocomialis, los otros Acinetobacter no baumannii, pero miembros del complejo, cualquiera de los que está acá, eso, acá o acá, la probabilidad de sobrevivencia, si bien es menor que la susceptible, sigue siendo sobre el 80%. Pero cuando la bacteremia fue causada por un Acinetobacter baumannii, que además normalmente es multiresistente, la probabilidad de sobrevivencia disminuye drásticamente. Y esto era solamente cuando hablamos de multiresistencia, es decir, resistencia a antibióticos, incluyendo cefalosporinas de tercera generación, no incluyendo carbapenémicos ni los de última generación, que al día de hoy esta resistencia es mucho más diseminada en nuestro medio. Por lo tanto, probablemente, si hablamos de extensivamente resistente, la XDR, la probabilidad es aún más baja. ¿Y
qué significa esto? Significa que si estamos en presencia de una Acinetobacter del complejo que no es tan resistente, los tratamientos son distintos. ¿Para qué vamos a matar una hormiga con una bazuca? Si tenemos la opción de hacer un tratamiento con un antibiótico de menor generación, pero que siga siendo efectivo porque estamos en presencia de una Acinetobacter más susceptible, usemos antibióticos para evitar usar antibióticos de última línea. Por eso, de ahí la importancia del correcto diagnóstico. Como no se pueden identificar las bacterias, por lo menos del complejo Acinetobacter, por medios fenotípicos, aquí es donde echamos mano a la biología molecular. Y aquí es donde surgen varias alternativas desde el punto de vista genético para estudiar el genotipo. Entonces, nada más que para recordar, tenemos que el genotipo es la secuencia, es decir, la información genética, el ADN, y el fenotipo es cómo esto se expresa, cómo esto se ve, cómo ustedes lo ven. Y los métodos genotípicos, ¿qué es lo que han generado? Han generado esta clasificación. Esta clasificación son varios miembros del género Acinetobacter, en que nosotros, por ejemplo, en nuestro laboratorio hemos identificado Acinetobacter radioresistens en la Antártica. Es decir, es un género bastante heterogéneo, que hay bacterias que son ambientales y otras que son patógenas hospitalarias. Y todas las que son patógenas hospitalarias, o la gran mayoría, se agrupan en un clúster muy similar, que acá tenemos Acinetobacter baumannii, Nosocomialis, Pitti, faltan algunas, Calcoceticus también un poco. Por lo tanto, todas ellas, las que son patógenas, están en un grupo muy particular y están estrechamente relacionadas. Pero entre ellas existe esta dificultad de identificación. ¿Y cómo se identifica? Hay varias alternativas. Aquí depende de los recursos y de la capacitación de las personas, digamos, de la expertise de la persona que esté trabajando en el laboratorio. Hay varias alternativas. Una es secuenciar el gen RPOB, vamos a ir ahondando un poco más en cada una de ellas. Otro es secuenciar el gen GIR-B, es decir, aquí son análisis genotípicos. Secuenciar el gen BLA-OXA51, y esto lo puse en rojo por una razón. OXA51 es una beta-lactamasa que es intrínseca en Acinetobacter baumannii. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos en presencia de una Acinetobacter baumannii, todos tienen OXA51. Se pensaba y se utilizaba este marcador como marcador exclusivo de Acinetobacter baumannii. Es decir, con un PCR, uno veía luego el gel de agarose y decía, tenemos OXA51 positivo, por lo tanto es Acinetobacter baumannii. Ocurrió que hace alrededor de 4 o 5 años atrás, OXA51 fue identificado en otros Acinetobacter. Por lo tanto, ya no sirve como marcador exclusivo de Acinetobacter baumannii. Si bien es un buen marcador para orientar sobre la sospecha de Acinetobacter baumannii, no es definitivo, no es la técnica definitiva. Y hay otros que también lo tienen. Luego la secuenciación del gen 16S, esto se usa para todas las bacterias, esto se puede utilizar ampliamente. Y nosotros en el laboratorio utilizamos un PCR múltiple que no necesitamos secuenciar y que es muy rápido. Solamente en 2-3 horas ya tenemos el resultado de decir qué Acinetobacter es, si es baumannii o no baumannii. Y ahí les voy a mostrar cómo funciona. ¿Qué condiciones tienen que cumplir en las diferentes técnicas? Primero, que estén universalmente distribuidos dentro de la especie, que tengan una función homóloga, que sean secuencias conservadas con bajas variaciones, es decir, que se conserven en todos los baumannii, pero que tengan variaciones, las variaciones necesarias para que sea distinto, por ejemplo, a Pseudomonas aeruginosa. Y una variación a velocidad proporcional a la distancia filogenética, que no tenga una alta variabilidad en el tiempo, que no sea muy variable. Y el gen OXA51, tal como yo les comentaba, gen intrínseco a esta especie, y codifica para una carbapenemasa, y esto tiene una implicancia clínica epidemiológica. Como todos los Acinetobacter baumannii tienen esta enzima, incluso aquellos que son susceptibles a carbapenémico, el hecho de que todos la tengan quiere decir que potencialmente pueden ser resistentes a carbapenémico. ¿Qué es lo que necesitan? Solamente expresarla sobre los niveles basales. Y eso viene después en el tema de carbapenemasa. Tiene muchas variantes alélicas, sobre 100 al día de hoy, pero
esta es la parte que juega en contra de usar el gen OXA51 como marcador, es que está en otra especie. Y este fue el paper original que describió a esta enzima OXA51 en especies que eran distintas a Acinetobacter baumannii, específicamente en Acinetobacter nosocomialis. Por lo tanto, este trabajo llevó a descartar el uso de esto. El gen 16S, a diferencia de OXA51, que solamente está presente en Acinetobacter, el gen que codifica para el ARN ribosomal 16S está distribuido en, digamos, todas las bacterias, por lo menos de origen clínico o de interés clínico. Entonces es una herramienta universal que puede ser utilizada para identificar lo que nosotros queramos. Nosotros lo utilizamos desde bacterias clínicas hasta bacterias ambientales, como les comentaba, bacterias de la Antártica. Nosotros somos capaces de amplificar esto, secuenciamos y luego comparamos y decimos, tenemos tal bacteria aislada desde allá. Y corresponde a una secuencia de ADN que codifica para el ARN ribosomal, que es parte del ribosoma bacteriano, por lo tanto es exclusivo y no se confunde y no amplifica con el ARN ribosomal eucarionte. Es solamente ARN ribosomal bacteriano. Y lo que nosotros hacemos en el laboratorio, cuando tenemos muestras que son difíciles de identificar o bacterias que nunca hemos visto antes, que se ven muy raras en la placa, es primero aislar el ADN, amplificar por PCR esta zona, luego obviamente se hace la electroforesis y los productos de secuenciación se envían a secuenciar. Para nosotros en Chile sigue siendo caro secuenciar dentro del mismo país. Entonces nosotros mandamos a Corea del Sur, y funciona muy bien. El único problema es que se demora en llegar, pero en general obtenemos los resultados entre 2 a 3 semanas. Y esos resultados los comparamos con las bases de datos y se puede hacer todo el análisis filogenético. Y ahí nosotros sabemos al menos qué género o especie corresponde a este aislado. ¿Y cómo se define una especie en relación al 16S? Entonces, en animales y en plantas, principalmente, es población de organismos que pueden entrecruzarse en condiciones naturales y que está aislada reproductivamente de otras poblaciones. Esto es, en general, la definición de especie en plantas y animales, pero en bacterias es diferente. En bacterias se define la misma especie cuando tiene una identidad del 97% con otro organismo, o menor del 97% con una especie diferente. Entonces a nosotros nos sirve esto como para poder comparar, tomar el ARN ribosomal y comparar con otra especie de referencia. Y si esta homología es muy baja, estamos hablando de otra especie. Sin embargo, los Acinetobacter dentro del complejo tienen sobre el 97%. Entonces ahí hay una controversia taxonómica. Y aquí, esta foto se alcanza a ver. Esto es lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Esto nosotros lo hacemos relativamente de rutina, porque es fácil, es rápido, es barato. No tenemos que mandar a secuenciar, por lo tanto es mucho más rápido. Y que nos basamos en este trabajo del año 2007, en el cual se amplifica la zona, se amplifica una zona del gen REC-A que está presente en todos los Acinetobacter. Entonces en esta reacción de PCR se hacen 2 reacciones en una. Es decir, se buscan 2 genes en un solo tubo, en una reacción. Entonces lo que hacemos es amplificar un gen que es conservado para todo el género, que es el que está acá, que es el de REC-A, y además secuenciamos esta zona, que es la zona que separa la secuencia del 16S con 23S, y que es variable entre los Acinetobacter. Y estos investigadores, en 2007, se dieron cuenta que era variable. Y como era variable, dijeron entonces vamos a hacer partidores, vamos a diseñar partidores que solamente alineen en la secuencia que corresponde a Acinetobacter baumannii. Y todos los demás que no son baumannii solo amplifican el gen que es intrínseco para el género. Entonces nosotros lo que obtenemos son resultados como estos son resultados de nuestro laboratorio, que tenemos una cepa, estas 2 cepas son hospitalarias que no sabíamos qué es lo que era, sí sabíamos que era Acinetobacter. Este es nuestro control negativo y este es nuestro control positivo, que hay un error, no es agua. Entonces control negativo y control positivo, no, positivo sí está bien. Entonces el control positivo da las 2 bandas que corresponde a Acinetobacter baumannii. El control negativo da solo una banda, este era un Acinetobacter piti, otra genoespecie, dentro del complejo. Y solamente tenemos una banda. Y nosotros sometemos a todas nuestras muestras que tenemos la duda de qué es lo que es para confirmarla con esta herramienta genotípica,
y obtenemos el mismo patrón de bandeo. Por lo tanto, podemos concluir que la A370 y 375 son Acinetobacter baumannii. Y así es como nosotros hacemos el tamizaje. Las que son no baumannii normalmente secuenciamos el gen 16S. Pero en ese caso, epidemiológicamente son muy pocas. De un pool de 100 obtenemos 3, 4 que no son baumannii. Y todos los demás nos dan positivo a esto. Entonces, esta es una herramienta bien útil. Nosotros la ocupamos frecuentemente en el laboratorio, y estos son los resultados que nos arrojan. Epidemiológicamente, entonces, esto tiene un alto impacto. Y si hablamos de Acinetobacter baumannii, una alta prevalencia, normalmente uno lo asocia con una mayor resistencia a antibióticos y con otro tratamiento. Recordemos la curva que nos mostré al principio de sobrevivencia. Pero ahora entramos en otras técnicas, que son las técnicas de tipificación. Si recuerdan el esquema de los niveles taxonómicos, tipificación viene después de identificación. O sea, hablar de usar campo pulsado para identificar una bacteria es un error, porque campo pulsado y todas las técnicas de tipificación se utilizan una vez que yo ya sé qué bacteria es con la que estoy trabajando. Es decir, esto es lo que tenemos que hacer primero para después tipificar. ¿Y cómo se tipifica? Pueden haber diferentes formas. Se puede hacer a través de secuenciando ADN. Esto ya casi no se usa, de hibridación, pero las técnicas estándar corresponden a los distintos patrones de bandeo presentes en la cepa, o que se pueden generar desde la cepa. Y esto es algo complejo, este gráfico a explicar, pero vamos a tratar de hacerlo simple. Supongamos que tiene una bacteria de origen aislada de un espécimen humano o del ambiente. Lo primero, y lo que lo hace más complejo, hay que asumir de que, sobre todo desde el ambiente, el porcentaje de bacterias que son capaces de crecer en los medios clásicos es bajísimo, es bajo el 5%. Entonces, si no somos capaces de tener bacterias en placas, es muy difícil hacer la tipificación. Lo primero es que hay que hacerlas crecer, tenerlas en placas, en medios de cultivo. En clínica es más fácil porque los medios de cultivo están orientados a la pesquisa de patógenos bacterianos clínicos, humanos. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente en este caso cuando tenemos esta bacteria? Acá, estamos en este lugar. Se extrae el ADN genómico total y ahí hay una variedad de técnicas que se pueden utilizar. Desde digestión del ADN con enzimas frecuentes, que esto es lo que normalmente uno hace. Esto es la técnica estandarizada a nivel internacional, PulseNet, que es la base de datos de tipificación bacteriana, que es de Estados Unidos. Ellos tienen el protocolo estandarizado y ellos recomiendan el uso de campo pulsado para hacer tipificación. Pero hay otras alternativas que también sirven, que son alternativas más baratas muchas veces, más rápidas, porque el equipo es más caro, que puede ser desde la amplificación con primers que alinean en secuencias repetidas, como por ejemplo el REP-PCR, pero cuando no somos capaces de aislar las bacterias, sí existe la opción de hacer extracción de ADN total desde una matriz, por ejemplo, de suelo. Uno puede tomar una muestra de suelo, hacer extracción de ADN total, y se puede usar ese ADN total para hacer amplificación por PCR y se pueden comparar, hacer los diferentes aislados. Pero lo que nosotros hacemos en clínica, o con nuestras bacterias clínicas, normalmente es esto: electroforesis en campo pulsado. REP-PCR es la alternativa, pero el estándar es este. REP-PCR es cuando necesitamos resultados rápidos, y esto solamente demora un día. Campo pulsado normalmente se demora 4 días. ¿Y en qué consiste el REP-PCR? El REP-PCR consiste nada más que en la amplificación de secuencias repetidas distribuidas en el genoma bacteriano. Cuando la tecnología de secuenciación de ADN se hizo más accesible, los investigadores que están en distintos grupos de investigación que están orientados al estudio del genoma bacteriano, descubrieron la existencia de secuencias repetidas en el genoma, que no se conocía muy bien la funcionalidad. Pero sí se dieron cuenta que entre dos cepas, si son clones, la distribución de estas regiones repetidas es igual. Entonces, se diseñaron partidores o primers de PCR
que lo que hacen es alinear específicamente la secuencia repetida, conservada. Entonces, si son clones, el patrón de bandeo da exactamente igual. Si no son clones, el patrón de bandeo va a dar diferente, porque la distribución de la secuencia repetida es distinto. Entonces tenemos esta realidad en que hay una cepa A y una cepa B, y que luego de amplificar las zonas que separan esta, porque lo que se amplifica es esto, la zona que separa las regiones repetidas, da este patrón de bandeo. Y cuando se compara con el B, da este patrón de bandeo. Es decir, tenemos solamente dos bandas que son similares, pero esta banda, esa banda y esa banda son distintas, porque la distancia entre las secuencias repetidas es diferente, y da distintas combinaciones. Por lo tanto, estamos hablando de que no son clones. ¿Y por qué esto es importante? Y les voy a mostrar después, más adelante, nada más que para el estudio epidemiológico. Y aquí es lo que yo les contaba, la electroforesis en campo pulsado, que es considerada como el gold standard o la técnica estándar para hacer estudio epidemiológico, y que se produce en lo que se denomina huellas dactilares del ADN, de cada hilado bacteriano. Y PulseNet, que es la base de datos, esta es una base de datos gratis, ustedes se meten a la página en PulseNet y pueden acceder a la información de los aislados que han sido caracterizados en diferentes partes del mundo, están los protocolos estandarizados de cómo ustedes deberían hacer para poder después comparar con los aislados de otras partes, y ellos lo recomiendan para hacer investigación de brote infeccioso. Y el CDC en Estados Unidos, que es al menos la referencia que nosotros utilizamos en Chile, ellos lo recomiendan y ellos lo tienen estandarizado. ¿Y en qué consiste? A grandes rasgos, consiste en realizar suspensiones bacterianas que están embebidas en agarosa. Se mezcla el cultivo líquido, caldo, diluido, con agarosa. Luego se genera análisis química de los componentes bacterianos, de la pared bacteriana, de la membrana, y se hacen lavados para remover y dejar solamente el ADN bacteriano intacto. El ADN, el genoma bacteriano completo intacto. Y ese ADN genómico, que está, digamos, en el bloque de agarosa, se corta con una enzima de restricción. ¿Qué es lo que hace la enzima de restricción? La enzima de restricción reconocen secuencias específicas del ADN bacteriano donde cortan. Si estas secuencias específicas son iguales, van a cortar en las mismas partes, por lo tanto los trozos de ADN son iguales. Y después vamos, como sale acá muy bien ejemplificado, generan estos patrones de bandeo por los cortes de la enzima en el genoma bacteriano. Acá tenemos, por ejemplo, tenemos el caso de 3 cepas que da el mismo patrón de bandeo. Si este patrón de bandeo tiene una alta similitud sobre el 87%, normalmente se considera, estamos hablando de que es el mismo clon. ¿Y por qué es importante? Por este tipo de estudios, o este tipo de resultados que se puede obtener. Una vez que los aislados ya fueron identificados como Acinetobacter baumannii, por ejemplo, resistente a carbapenems, estamos hablando de Acinetobacter XDR, se puede hacer el estudio por electroforesia en campo pulsado. Aquí creo que se puede poner la animación. Ahí está. Entonces tenemos el ADN que está digerido ya con la enzima. Esta electroforesis dura alrededor de 20 horas, entonces es un experimento bien largo. Y se llama campo pulsado porque los pulsos del campo electromagnético van variando de dirección y generan patrones de bandeo. Y esos patrones de bandeo luego se pueden comparar. Y estos, por ejemplo, son resultados que obtuvimos en el 2014, ya varios años atrás, en que se obtuvieron cepas de diferentes hospitales para mantener la confidencialidad. Entonces tenemos hospital H1, H2 y H3. Todos estos son de Santiago. Pero fueron aislados de diferentes servicios clínicos. Tenemos la UCI, la UTI, urgencia, medicina, internado, clínica, urología. Y uno puede comparar los Acinetobacter que van saliendo en los diferentes periodos de tiempo y en los diferentes servicios médicos. Entonces, tenemos el caso, por ejemplo, de estas dos cepas, AB13 y AB15, que tienen un alto grado de similitud, sobre el 87%. Entonces, en este caso, uno puede concluir de que están estrechamente relacionados y por lo tanto tienen un ancestro común. ¿Qué implicancia en clínica tiene esto?
es que si nos damos cuenta, una fue aislada en 2007 y otra está aislada en 2008. Quiere decir que el mismo clon, o un clon altamente similar, se mantuvo en el mismo servicio durante un año, al menos. Eso da cuenta de qué tan efectivas pueden ser o son las medidas de control para erradicar clones resistentes potencialmente o de alto riesgo. En otro caso tenemos esto, por ejemplo, que fueron aisladas del mismo año, pero de diferentes servicios. Entonces, ¿qué da cuenta de esto? Da cuenta de que hay algo que está pasando que está diseminando cepas desde un servicio a otro servicio. Entonces, estos estudios epidemiológicos a nivel intrahospitalario son súper importantes y súper relevantes porque entregan este tipo de información, ver si es que las medidas de control para evitar la diseminación de clones resistentes o de clones no solamente en el tiempo, es decir, de un servicio a otro, sino, perdón, en el espacio de un servicio a otro, sino también en el tiempo. Hay clones que son altamente persistentes, Acinetobacter es altamente persistente. Entonces esto, haciendo una vigilancia de la realidad del hospital en relación, por ejemplo, a Acinetobacter, da cuenta de dónde hay que ajustar las medidas de control. Lavado de manos, desinfección, entre lo más clásico y lo más efectivo. Y acá tenemos otro caso de Staphylococcus aureus, en que se compararon cepas de origen comunitario y origen hospitalario. Comunitario fuera del hospital y hospitalario dentro del hospital. Esto es el trabajo de unos alumnos de magíster de nuestro laboratorio, en que tenemos que aquellas que son de origen comunitario, normalmente no están relacionadas, tienen una baja similitud con las de acá, que son de origen hospitalario. Esto es relevante porque en Estados Unidos hay un gran brote de Staphylococcus aureus meticilino resistente, en que se perdió el límite entre comunitario y hospitalario. O sea, que hay gente que se está infectando fuera de los hospitales con Staphylo meticilino resistente. Y ese tipo de conclusiones se puede llegar con esto, haciendo campo pulsado y tipificación. Y esto es nada más que una curiosidad. Estos son los Acinetobacter que aislamos en la Antártica, que son Acinetobacter radioresistens, no son clínicos, no son patógenos, que presentaban genes de resistencia a diferentes antibióticos. Entonces la pregunta es si es natural humano, esa es una pregunta muy difícil de responder. Y que le hicimos campo pulsado y resultó que las dos cepas eran el mismo clon. El patrón de bandeo es igual. Entonces estamos hablando además de que en el ambiente esto también ocurre, en el ambiente natural, por decirlo de alguna forma. Y esto es para ya terminar, para no marearlos tanto con tanta información. Esto es lo que entrega Malditov. Malditov es algo que se está tratando de incorporar en hospitales, tiene sus limitaciones, funciona relativamente bien, y en el caso de Acinetobacter, esta publicación del año 2012, era cuando recién se estaba sugiriendo para poder diferenciar los miembros del complejo Acinetobacter. Entonces, como yo les comentaba, esto funciona de la siguiente forma. Se tiene la placa, y la placa se pone en una matriz que está cristalizada, todo esto viene en el equipo, y se hace incidir un láser que tiene una alta frecuencia, por lo tanto es de alta energía. Y lo que hace el láser es romper los componentes, sobre todo las proteínas bacterianas, específicamente, y quedan además con una carga positiva. Y lo que se calcula, lo que se determina es la proporción masa-carga. Es decir, aquellas que están cargadas positivas, proteínas que están cargadas positivas, pero que son más pequeñas, van a migrar más rápido, porque son más pequeñas. Y aquellas que son más grandes, pero que tienen la misma carga, van a migrar más tarde. Y obviamente van a dar los diferentes patrones en relación a la abundancia de cada una. Y aquí se tiene el tiempo y esta es la abundancia. Entonces se ha determinado que, por ejemplo, Acinetobacter baumannii tiene este patrón, que es diferente a Nosocomialis, que es parte del complejo, recordemos, que es distinto a Acinetobacter piti, que es distinto a Ursingi, pusieron otros que no son parte del complejo. Sin embargo, no siempre va así. Hay veces que sí los patrones se confunden entre una especie y otra, entonces por lo menos para Acinetobacter no está altamente recomendado, sí está en estudio, en evaluación. Hay muchos grupos que están trabajando en esto, sobre todo en España, evaluando qué tan efectivo es para identificación de Acinetobacter, pero para otras bacterias de rutina, como Staphylococcus aureus o como Klebsiella pneumonia, funciona muy bien. Es una técnica bastante rápida. Y nada más que para mencionar, todas estas técnicas sirven cuando las
bacterias son aisladas desde el mismo hospital. Estas fueron, o por lo menos una sola persona las procesó. Pero ¿qué pasa si yo quiero comparar con las cepas con cepas que son de otros países? Yo no puedo ir por ejemplo, no sé, a Taiwán y decir, ¿me puede pasar la cepa para hacerle un campo pulsado? O sea, se podría hacer, pero hay que tener mucha plata para poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Normalmente se compara con esto, que es el MLST, que consiste en la secuenciación de 7 genes que son intrínsecos, que todos los Acinetobacter o todas las bacterias lo tienen. En este caso, Acinetobacter. Y luego se amplifican, se secuencian y se comparan, y dan un patrón. Por ejemplo, en este caso acá están los 7 genes, y en este caso al comparar con la base de datos, da el patrón en que el primer gen, o el primer alelo, correspondió al alelo 2, luego el 3, es un 1, 1, 4, 4, 3. Y lo que hace la base de datos dice, usted tiene este perfil alélico, y ese corresponde al secuenciotipo 239. Y ustedes ven en la base de datos dónde ha sido aislado el secuenciotipo 239. A nosotros con Acinetobacter nos ha pasado que muchas veces los secuenciotipos que obtenemos son secuenciotipos que han sido originalmente descritos en Brasil. Al parecer tenemos secuenciotipos que están diseminados en nuestra región, y luego les voy a mostrar resultados de acá de Bolivia que encontré, sobre todo generados del grupo de la doctora Lucía Gallegos, que es de España. Ella ha trabajado mucho con cepas bolivianas, ha estado colaborando activamente sobre todo con gente de acá de Cochabamba, y tiene resultados bien interesantes. Y finalmente tenemos las técnicas de secuenciación, en que estas técnicas permiten secuenciar todo el genoma bacteriano. Y con eso ya no hay PCR, no hay nada más que hacer. Se toma la bacteria, se extrae el ADN y se secuencia todo el genoma. Obviamente es una técnica nueva, una técnica cara, pero es lo que viene en países de mayor desarrollo, que tienen mayores recursos. Esto lo están haciendo, y con esto ya no hay duda a lo que se genera. Sobre todo Illumina, que es la plataforma que está de mayor utilización. Nosotros tenemos una pequeña experiencia en esto, mandamos a secuenciar una vez una cepa, y obtuvimos, bueno, publicamos este trabajo ya en el 2015, en que se obtuvieron diferentes genes. Acá ustedes, como es genoma completo, no solamente se obtienen los resultados de genes de resistencia, se obtiene todo lo que tiene la bacteria. Entonces, nosotros solo nos enfocamos en genes de resistencia a antibióticos, que se identificaron 5 beta-lactamasa, también bombas de expulsión, 18 alrededor, y que además correspondía a un secuenciotipo particular. Entonces esto entrega toda la proporción de genes que posee. Aquí están las beta-lactamasas, dentro de estas 5, 2, OXA58 y 2, OXA51. Otros genes de resistencia a aminoglicósidos, y así uno puede conocer todo lo que tiene. Pero para montar esta técnica como técnica de rutina, todavía no es posible. Entonces, para concluir, epidemiología molecular, ¿cómo se hace entonces? Depende del objetivo. Depende de lo que ustedes quieran generar. Cuando hay una técnica que se pone de moda, todo el mundo lo hace. Por ejemplo, cuando empezó la moda de la secuenciación del genoma completo, todo el mundo lo hacía. Era decir, tiene una bacteria nueva, secuenciémosla. Depende de cuál sea el objetivo. Si se quiere, por ejemplo, conocer la estructura de una población bacteriana, existen diferentes alternativas, como por ejemplo REP-PCR o 3-LST, que son otras alternativas. En el caso de tipificación epidemiológica son otras. Investigación a escala local, que fue lo que yo les mencioné, que esto es altamente útil. Electroforesis en campo pulsado. Nosotros lo hacemos normalmente, colaboramos con hospitales, que de repente nos dicen, ¿sabes que tenemos un brote que llevamos, no sé, 6 meses teniendo infecciones en oncología causadas por Klebsiella pneumoniae? Pueden ver ustedes si corresponden a clones o no corresponden a clones, y con el electroforesis en campo pulsado podemos llegar a esta conclusión. ¿De qué le sirve al hospital? Que el hospital dice, ¿saben que tenemos un problema controlando Klebsiella en nuestro medio? Tenemos que ajustar las medidas de control, mejorar las medidas de lavado de manos, recordar al personal de lavarse las manos, correcto aislamiento de los pacientes que estén colonizados, etc. Y luego investigación a gran escala, internacionales, por ejemplo, con la secuenciación. Y bueno, para finalizar, quería mostrar nada más la Universidad de Concepción. Esto es como para ya relajar un poco después de tanta información. Aquí hay personas que fueron al curso en el verano, así que la conocen. Nuestra universidad queda en el sur de Chile, 600 kilómetros al sur de Santiago, geográficamente el centro, pero como Santiago es la capital, entonces siempre se toma como referencia Santiago. Y el hospital, aquí se ve costado, el hospital está aquí.
Es solamente cruzar una calle. Y nosotros estamos aquí en esta parte. Esta es la Facultad de Ciencias Biológicas. Y existen diferentes departamentos y diferentes facultades. Está la Facultad de Farmacia, que tiene la Bioquímica y Química y Farmacia. Facultad de Química, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanografía. Está la Biblioteca, Física, Biología Molecular. Esta es la Casa del Deporte. Y ahí es donde nosotros nos desarrollamos, para que vean para demostrar que Santiago no es Chile. Normalmente se asume que todo es Santiago. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Opazo. A continuación tenemos 15 minutos de refrigerio. Por favor, les pedimos respetar los 15 minutos para poder empezar a tiempo la siguiente exposición. Gracias.